Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro tema de historia, que estamos tratando sobre el antiguo régimen y el absolutismo. Empezaremos haciendo algunas preguntas. En la Edad Moderna, que es la etapa que estamos estudiando, que comienza después de que Colón descubre América, los reyes construyeron grandes palacios para representar su poder. En esta imagen estamos mirando el Palacio de Versalles, que queda en Francia. Es el famoso Salón de los Espejos, que es un museo ahora. ¿Y ustedes creen que el estilo de vida de los reyes de la corte afectaba la economía de Francia? ¿De dónde salían los dineros para estas maravillas, para estos gastos? ¿Qué crees que pensaban los artesanos y campesinos de todo esto? Entonces les dejo esas preguntas para pensar. Durante el antiguo régimen, el tercer estado o estado llano, ese es el nombre que tiene este grupo que abarca la burguesía y el pueblo, soportaban el peso de la opresión del rey y de la nobleza. Miren, justamente en esta caricatura de la época, es un documento, es una fuente histórica de la época, estamos mirando a ese anciano con un bastón que representa al tercer estado. ¿Y por qué soporta el peso al rey y de la nobleza? Porque tenían que mantenerlos con los impuestos que pagaban, con las contribuciones que daban al Estado. Una de las actividades que dejamos era de hacer un esquema, no solamente del aspecto social, que ustedes lo han hecho mediante una pirámide, sino también de la economía durante el antiguo régimen. Y una cosa que queremos explicar para que no quede, digamos, sin entenderse bien, es sobre estas dos doctrinas económicas que eran muy importantes en la época del antiguo régimen, que son el mercantilismo y la fisiocracia, que después evolucionaría en el liberalismo. Así como hoy en día tenemos doctrinas económicas, por ejemplo, tenemos el neoliberalismo, que es una evolución del capitalismo. En esa época era muy importante el mercantilismo. En resumidas cuentas, ¿qué nos dice? Que un país era más rico mientras acumulase más metales preciosos. Ahora ustedes comprenderán por qué cuando vinieron los españoles a colonizar Perú, buscaban con tantas ansias estos metales preciosos, ¿no? Y la otra doctrina económica es la fisiocracia, que fue fundamentada por François Quesnay, que decía que un país sería rico si es que desarrollaba la agricultura. Entonces, esas eran las doctrinas económicas durante el antiguo régimen. ¿Qué situaciones tenemos en el siglo XVII? Los europeos tuvieron que sufrir una serie de epidemias. Esto del coronavirus no es algo nuevo. Durante toda la etapa de la humanidad, los hombres sufrieron esta problemática. Sufrieron guerras, como vamos a ver más adelante, la guerra de los 30 años, hambrunas. Recuerden ustedes que en Europa los climas son muy marcados y en la época del invierno este suele ser muy crudo, entonces los campos no florecen, no dan frutos y la humanidad sufrió hambre. Bien, vamos a empezar a tomar nota de algunos aspectos importantes que tenemos que resaltar en el cuaderno. Vamos a empezar por definir lo que es el absolutismo. Es el sistema político en el que todo el poder se concentra en la figura del rey. Va a disculpar.
Yo antes ya les había explicado de dónde viene la palabra absolutismo, ¿no? De absoluto. Miren, justamente ustedes ese término absoluto se van a acordar para definir este régimen que imperaba en Europa en el siglo que estamos estudiando, que es el XVII. Y los reyes absolutistas, bueno, y por cierto que una de las preguntas de la actividad anterior decía, ¿qué países eran absolutistas? Es decir, que tenía un rey que concentraba todo el poder. A la cabeza está Francia. También tenemos a Italia, tenemos a Rusia. He visto que en sus cuadernos han puesto Inglaterra. Bueno, en un principio Inglaterra fue absolutista, pero como vamos a ver después, realizaría modificaciones en su forma de gobierno y pasaría a ser una monarquía constitucional. Bien, ¿y cómo fundamentaban los reyes su forma de actuar? Había pensadores que fundamentaban el absolutismo. El primero es Jacques Bossuet. ¿Qué decía él? Afirmaba que el rey es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, su poder viene de él, o sea, de Dios. Y los mismos reyes se lo creían, ¿no? Thomas Hobbes decía, el absolutismo es el único sistema capaz de garantizar la paz social. ¿Por qué? Porque todos los hombres luchan por conseguir algún fin. Entonces, el rey es el único que en esta lucha de los hombres puede poner un orden, ¿no? Puede lograr la paz. Porque el hombre es el lobo del hombre, decía Thomas Hobbes. Bien, entonces tenemos que Francia pasó a ser una potencia mundial. Hoy en día nosotros sabemos que la potencia mundial es Estados Unidos. Bueno, no sabemos por cuánto tiempo, parece que China ya le va a quitar el primer lugar. Pero en el siglo XVII Francia fue el Estado absolutista modelo. Entonces, después de que se realizaran guerras religiosas, Francia comienza a lograr la hegemonía, comienza a subir al primer lugar, gracias a la asesoría, en primer lugar, del cardenal Richelieu. Y a la muerte de este, le sucede como asesor del rey el cardenal Mazarino. En esa época, como ustedes pueden ver, la iglesia tenía bastante poder. Bueno, ya lo hemos visto desde la Edad Media, en lo que es el gobierno, en la política, mucho más que ahora. Y estos dos señores lograron que Francia sea una potencia. Entonces, Luis XIV, que durante la asesoría de estos señores que hemos mencionado, era un niño, toma el poder. Se hace llamar el Rey Sol. Su frase favorita era, el Estado soy yo. Seguramente que han visto el video que les he sugerido. Recordarán la figura de Homero Simpson, ¿no? Que estaba parodiando al rey Luis XIV de una manera muy simpática. Acá también les he puesto un mapa de Francia, de la actual Francia, para que ustedes vayan asociando el lugar con el momento histórico. Bueno, y nosotros podemos apreciar también esta fuente histórica, este retrato. En esa época no habían fotografías, en que vemos el prototipo de rey absolutista. Miren, podemos verlo en esta pintura posando de una manera delicada. Bueno, era el tipo de arte de la época que se llama manierismo, ¿no? Por eso es que posa de esa manera tan delicada. Bueno, ¿y qué elementos tenía? Una peluca, zapatos de taco que lo hacían ver más alto. Pueden ver ustedes en un costado su bastón
su báculo que indicaba poder real, mando, así como la corona, esa capa y la espada, que también nos van a dar bastante información sobre la mentalidad que tenían los reyes de la época. ¿Y cómo era la vida en la corte de Versalles? ¿Cómo era la vida en el palacio? Miren, ustedes pueden ver películas o leer obras literarias que están relacionadas con esto que estamos estudiando. Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, El Hombre de la Máscara de Hierro, en fin. Ya se imaginan, temprano por la mañana iban algunas doncellas a despertar al rey. Le decían: Su Majestad, podemos empezar a peinarlo. Le vamos a tocar una música para que se levante feliz, ¿no? Le alcanzaba sus zapatos, la ropa. Enseguida venía el cocinero y le decía: Su Majestad, ¿qué va a desayunar hoy día? ¿No? ¿Qué actividad va a realizar hoy? ¿Se va a ocupar de los asuntos de gobierno o de repente va a salir a cazar, Su Majestad? ¿No? Imagínense, así era la vida. Ya se imaginan los grandes banquetes, se imaginan al rey saliendo de casa, en fin, ¿no? En esta imagen, la primera que estamos observando, el rey está visitando la Academia de Ciencias de París. Más adelante vamos a ver el tema de la ilustración, porque surgirían grandes pensadores. Muchos de ellos cuestionarían el absolutismo. Eran gente que dejaba de lado el dogmatismo y comenzaban a analizar fríamente la situación. Bien, vamos a ver que si bien es cierto el rey gobernaba de manera absoluta en todo aspecto, en el aspecto político, económico, hasta religioso, pero sin embargo, como lo hemos visto antes, tenía pues asesores y ministros que le ayudaban en su labor de gobierno. Disculpen. Bien, ¿y qué pasaba con otros estados europeos absolutistas en el siglo XVII? Vamos a ver que se produciría la Guerra de los 30 años. Fue un conflicto de tipo religioso. ¿Quiénes se enfrentaban? Los católicos y los protestantes. El año pasado hemos visto cómo surge el protestantismo. Este conflicto terminó siendo una guerra por lograr el primer lugar como potencia mundial entre los países que pelearon y terminó con la paz de Westfalia. Y Francia logra ser potencia mundial. Otro suceso que ocurre es la decadencia española. ¿Y cómo así? El último rey, Carlos II, al que llamaban el hechizado, era una persona que nació con taras. Cuando nosotros usamos ese término nos referimos a una persona que nace con alteraciones de tipo genético. ¿Y por qué se da esto? Una de las causas es porque, como ustedes saben, les expliqué años anteriores, los reyes hacían alianzas matrimoniales. Ellos no se casaban por amor, sino por conveniencia. Y a veces se casaban entre familiares cercanos, entre primos hermanos, por ejemplo. Entonces, este joven nació pues con un tipo de retraso, era infértil. Como pueden observar en su rostro, incluso tenía una especie de deformación. Ninguna princesa se quería casar con él. Y cuando por fin le consiguieron una, no pudo tener un heredero a la corona. Entonces, murió muy joven y era el último gobernante de la dinastía de los Habsburgo. Entonces, los españoles estaban pues en una crisis terrible. Decían: ¿y ahora quién va a gobernar España?
¿no? Entonces tuvieron que buscar a alguien, un pariente, pero pertenecía a la dinastía de los Borbón. Si ustedes ven en las noticias, los reyes de España actualmente pertenecen a esta dinastía desde entonces, desde el siglo XVII. Y no solamente tuvieron este problema los españoles, tuvieron además guerras, hambrunas, perdieron posesiones como Portugal, que antes pertenecía a la corona española. El año pasado hemos visto cómo España era primera potencia mundial en la época de Felipe II, de Carlos V, cuando conquistaron América, pero después decae. Y la tercera situación, las revoluciones inglesas. Vamos a ver que un personaje importante en Gran Bretaña, que estamos observando ahí en el mapa, sería Oliver Cromwell. Se da una serie de revoluciones a la que se agrupa con el nombre de Revolución Gloriosa. En resumidas cuentas, obligan a los reyes de Gran Bretaña a reconocer mediante un documento las libertades de todas las personas. Entonces, Gran Bretaña evoluciona, vamos a usar este término, ¿no? Pasa de ser un estado absolutista a una monarquía parlamentaria. ¿Y qué significa esto? Que el rey va a gobernar, pero limitado por una constitución y un parlamento. Cuando nosotros usamos el término parlamento, imagínense ustedes el Congreso, ¿no? Está lleno de parlamentarios. Entonces, el rey ya no puede cometer abusos porque va a estar limitado también por la Constitución y por los parlamentarios. Bien. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer? En una línea de tiempo vamos a organizar la información sobre la situación de los estados europeos que acabo de explicar, pero que va a enriquecer con la lectura de su libro. Segunda pregunta. ¿Consideras a las revoluciones inglesas como el germen, como la semilla de la democracia moderna? Por supuesto que vas a recordar qué implica el término democracia, ¿no? Pregunta número 3. Observando el caso de la Guerra de los 30 años, que era una guerra por situaciones de religión, ¿crees que son positivas las guerras para defender un territorio o una ideología? ¿En qué caso estaría justificada una guerra?